Bueno, chicos, buenas tardes. Ahora sí con todos. Eh, Esperemos que comencemos bien la semana. Cada vez se va acercando más los exámenes y las evaluaciones interciclo y tenemos que cada vez irnos preparando de mejor manera. Y recordarán, ¿no es cierto?, que ustedes tenían una tarea de subir precisamente el material sobre el cual va a ser hoy la evaluación. Y no sé si subieron todos, pero lo que sí sé es que no todos cumplieron con la tarea de calificar a sus compañeros. Esa tarea estaba asignada con tiempos, pero algunos de ustedes no han ingresado al aula virtual para revisar sus obligaciones que muchas de las veces se les carga ahí. ¿Sí? Eso de alguna manera, chicos, les perjudica porque el sistema de hecho lanza, ¿no es cierto?, como cumplida o no cumplida la tarea que estaba establecida. Eh, Doctor, sí, Silvia. por ejemplo, yo tuve un problema en el que solamente me salía la opción de guardar y continuar editando. Y hasta el último minuto yo le seguí intentando y solamente me salió como guardar y continuar editando. Y no pude, y salí al final sin calificación, a pesar de que yo ya había calificado. Que había calificado el trabajo de los compañeros. Si yo califiqué y solamente me salía la opción de guardar y continuar editando. No sé por qué salía así. ¿Y no le salió los ítems de calificación o sí? Sí me salió todos los ítems de calificación, todo. Solamente al final que me salió guardar y continuar editando. Yo puse ahí y después seguía sin calificación. A ver, déjeme ver. Claro, Buenas porque tardes, eso yo doctor. lo intenté a partir Silvia. desde que usted me dijo que podía subir el trabajo. Y desde ahí intenté y solamente quedó así hasta el último minuto que intenté hacer. ¿Qué día intentó calificar? Ayer, profe, ayer le estaba escribiendo porque yo tenía el problema en el que no tampoco había subido porque yo estaba trabajando con datos y entonces ayer yo me fui a un cyber y es ahí donde pude subir y intenté calificar, pero igual se quedó sin calificación, vine a mi casa y seguí intentando, pero también sigue sin calificación a pesar de que yo ya puse en todos los ítems, puse hasta una descripción, algo así de recomendación que pedía, puse, pero no, sigue sin calificar. Ya. A ver, ustedes tienen que relacionarse con la herramienta que estamos trabajando. Y eso ya un poquito es obligación de ustedes, ¿no es cierto? Ver o conocer las herramientas diversas, así como conocen las evaluaciones, los talleres, las wikis, todo ese tipo de cosas. Esto del taller es por etapas, precisamente por eso se determina tiempos. Lamentablemente me he vuelto muy permisivo, llamémosle así, y por eso tengo que estar de alguna manera y respetando los tiempos que yo mismo pongo. Entonces tengo que nuevamente ir para atrás, nuevamente intentar ir para adelante y el sistema definitivamente se va, llamémosle así, molestando. Esto del taller, de los talleres, es por etapas. O sea, yo no puedo hacer 2 etapas consecutivas. Las etapas son 3. Una, ¿no es cierto?, de subida de tareas. Por eso había una fecha tope. Luego de eso viene la etapa de evaluación, ¿sí?, en donde ustedes leen los trabajos de los compañeros y suben. Una vez concluida la etapa de subida de los trabajos, recién ahí ustedes pueden y el sistema les lanza para calificar. Y luego de eso me lanza a mí una tercera etapa
en donde yo tengo que calificar, en cambio, lo que ustedes han hecho más mi calificación de los trabajos. Pero un poco, como digo, por estos problemas y algunas de las veces porque no revisan el e-virtual, ¿sí? No ven las tareas que se asignan o las asignaciones que se hacen por ese sistema, entonces después, ¿no es cierto?, me hacen retroceder nuevamente y eso daña como tal la tarea que se remite. Por eso, no, para que no suceda esto, no va a quedar más que ser rígidos en eso. Quien se enteró y subió, pues tiene nota. Quien no se enteró, porque no entró al aula virtual y no revisó como es obligación de ustedes, entonces lamentablemente va a tener que quedarse sin nota, ¿sí? Porque si no se da este tipo de problemas y eso entorpece rotundamente por este sistema en línea, entorpece rotundamente lo que significa asignar calificaciones en las evaluaciones de ustedes, ¿sí? Ahora mismo, con esto lo sucedido, yo estoy con un grave problema, porque si no, no tengo asignaciones de nota de ustedes. Ahora eso, ¿cómo yo califico? ¿Como cumplido o no cumplido? Ese es Doctor, sí, en mi caso yo tuve el mismo problema, o sea, yo entré en los tiempos que estaba para la evaluación y me salía como un párrafo, realmente no, o sea, y descrito cómo tenía que calificar y yo escribía la calificación e igual que mi compañera me salía para guardar, editar, puse continuar, califiqué en los dos trabajos que se me fueron designados y, o sea, no se guardaba y sí estaba en los tiempos, entonces no sabía cómo mismo había que hacer. le salió, Y le salió los ítems de profundidad del trabajo. no, o sea, solamente me salía descrito en la parte de arriba como una nota, que era lo que, o sea, en base a los criterios que tenía que calificar. Y abajo solo como un espacio de un párrafo donde tenía que escribir. Y yo escribí ahí, puse guardar, pero en realidad no se guardaba. Y cuando salía y volví a entrar al párrafo y estaba puesta mi nota, pero, o sea, igual cuando ya se cerró esa etapa, me sale como que si no hubiera evaluado. Y yo sí evalué y estaba dentro de los tiempos. Entonces, realmente yo no sabía cómo hacer. Bueno, al inicio, ¿no es cierto? A mí me contactaron 2 o 3 compañeros precisamente para solventar un poco esa problemática que tenían, porque no les estaba saliendo a ustedes los ítems para calificación, ¿sí? Entonces, como digo, quizás usted hizo una primera revisión y no volvió al sistema y por eso es que ya no logró tomarle su calificación, que estaban poniéndole en una primera instancia, estaban poniéndole en el espacio de texto. Sí, o sea, yo entré en la mañana y le puse en el texto y salí, y luego entré en la tarde y me seguía saliendo igual. O sea, entraba el texto y sí estaba mi calificación. Y, o sea, luego ya dejé ahí porque eso ya era tipo 2 de la tarde y no, o sea, seguía igual. Entonces yo supuse que igual sí se guardaba, pero igual luego entré cuando ya estaba cerrada la etapa y me salía como si no hubiera evaluado, pero en realidad yo sí lo hice. Les voy a compartir para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo. Miren, esta, ¿no es cierto?, es la pantalla del e-virtual, para que ustedes vean que son las fechas y son de cumplimiento obligatorio, llamémosle así. Miren, ¿sí? Esta es fase de configuración. Ustedes ya pasaron la fase de envío. ¿Sí? Miren, y luego se cambia, ya ustedes pasaron la fase de evaluación. Y luego de eso se pasa acá a la fase de calificación de evaluaciones. Entonces, el problema es que a veces me hacen retornar para acá y luego me hacen retornar para acá. Entre el sistema también, como en palabras simples, llamémosle así,
se resiente y al final de cuentas no entiende, ¿no es cierto? El mecánico dice, pero si ya pasó de etapa, ¿por qué otra vez regresa? ¿Vale lo que ya hicieron o vale lo que no hicieron? Eso es lo que me pregunta a mí el sistema. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de cosas, chicos, tenemos que ir tomando en cuenta porque si no, nos hacemos un sinnúmero de problemas. Miren acá, por ejemplo, este es todos los que han cumplido y los que no han cumplido. Ahí están con las calificaciones asignadas y todo. ¿Sí? Miren, eso es lo que rebota en el sistema, pues. Entonces, ahí viene mi gran inconveniente, ¿no es cierto? Porque después de eso, ¿cómo califico? Ahí sí me convierto en ángel o demonio. ¿Sí? Porque a veces el sistema es frío, el sistema no tiene corazón. Bueno, entonces, Doctor, sí, Profe, es que yo disculpe también una intenté hacer, sí, Silvana, le escucho. yo también intenté hacer lo mismo y me pasó lo mismo que Isabel. Yo intenté el sábado, no pude. El domingo me salía lo mismo, me salía con la calificación ahí, pero le ponía a guardar y cerrar y tampoco. A ver, vamos a ver, Silvana. Y está sin calificación, creo. Tengo unas rayitas. A ver, déjeme ver. Silvana, ¿qué apellido es? Paredes. Silvana Paredes. Ya. ¿Ya? Silvana Paredes. A ver, Silvana. Este es su récord de participación en el aula virtual. El sábado, ¿cuánto teníamos? El sábado era 6. 6 de junio. Usuario afectado, dice. Usted calificó a Segundo Olivo Castro Arcentales. Sí, profe. ¿Sí? Y a Ya. Daniela Chimbo, creo que era. Y Daniela Cristina Chimbo. Dice entrega evaluada. ¿Sí? Este es todo su récord de participación, ¿sí? Durante todo este ciclo. Ya. Entonces, ahora déjeme ver. En la tarea. Ya. Silvia. A ver. ¿Dónde está suyo? Silvana. ¿Cómo era el nombre? Silvana Paredes. Ya. Sí, profe. A ver, a usted tenían que calificarle José Mejía y Santiago Orellana. ¿Sí? Pero usted, ¿con quién hizo el trabajo? Con Ortuño. Con Ortuño. A ver. García Mejía. Con Ortuño. Mire, a ustedes les ha calificado. Ustedes tienen calificación. Aquí tienen calificado por John Ernesto Flores y Johnny Daniel Yumbla. El que no les calificó fue José Antonio Mejía. ¿Sí? Profe, disculpe, buenas tardes. Una preguntita acerca de Sí, las calificaciones.
Sí. ¿Se acuerda que cuando nos envió esta actividad yo le había hecho una pregunta de cómo hacemos si somos en grupo y cómo enviamos los trabajos y cómo van a ser las calificaciones? Y usted me Ajá. había dicho que uno de los dos tenía que subir el trabajo y asimismo entre los dos calificar y poner una sola nota. Y eso es lo que hicimos yo con mi compañera Diana García, en la cual pusimos la nota en base a lo que, o sea, en la plataforma de ella y yo subí el archivo. O sea, no sé si estaría bien o estaría mal esa situación. Pero usted ingresó a la plataforma y vio su asignación o no? Sí, profe. ¿Cuándo subió? ¿Cuándo entró? O sea, de mi parte era de subir el archivo, mi archivo de exposición tenía que subir yo. Entonces yo le subí en los plazos puestos ahí en la plataforma. Entonces, Ya. para hacer la calificación, ya hicimos en la plataforma de mi compañera Dayana, donde ahí pusimos la nota de los trabajos que nos habían sido asignados. Y por eso de mi cuenta como que no he calificado a los otros compañeros, pero de eso no sabía, como usted no dejó tan claro a la hora de cómo iban a ser las calificaciones, no sabía si era o no era de hacer de Pero ambos o ya, pero sí, en el e-virtual no estarían sus asignaciones. sí, profe, sí estaban mis asignaciones, Ya. pero pensaba, como usted dijo que tenemos una sola, o sea, entre los dos debemos poner una sola nota, entonces por eso calificamos con la compañera Dayana. Porque yo recuerdo, ¿no es cierto?, que les dije que el trabajo tenía que ser subido por uno de ustedes y que luego revisaran sus asignaciones porque tienen que calificar los trabajos de los compañeros. No sé si me equivoque, pero parece que esas fueron mis palabras. O sea, yo en o sea, yo le escuché así como que teníamos que calificar entre los dos, así porque era un trabajo de grupo. Entonces, creo que, no sé, tal vez me he equivocado yo, no sé, creo, profe. Por eso hizo hoy ese error de que si se calificaba o no. Por eso no asigné yo mis calificaciones, profe. Profe, Sí, tengo una duda. Pero yo entré a calificar justamente el sábado noche, pero me habían salido que califique a dos compañeros, a John Flores y a Segundo Castro, pero no había esa opción justamente de calificar por partes. Entonces al día siguiente volví a entrar y ya me salió para calificar, pero solo me salió de una persona. Entonces no sé si tal vez podría darme verificando si se calificaron de ambos o solo de uno. ya, debe estar, si la segunda asignación le salió para un solo estudiante, entonces debe estar así. Bueno, profe. A ver, de Walter Merchan, Sí. vamos a ver. Ayúdame. Bien. Walter Leonardo Merchan. Sí. Usted tenía que asignar nota a Segundo Olivo Castro. Sí, y también me había salido de John Flores. Ya, en John Flores le ha de haber salido la primera vez. Ujú, me salieron dos. Ya, entonces usted estaba asignado un trabajo. ¿Por qué estas asignaciones? El sistema asigna de manera aleatoria, ¿sí? O sea, y yo no es que pongo, pudiera hacerlo, pero está programado para que el sistema les lance a ustedes las asignaciones que el sistema considera. Por eso es que muy pocos tienen un solo trabajo y la mayoría tiene dos trabajos. Ah, ya, esa era Doctor, mi duda. ¿Ya? Gracias. doctor, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Claro, lo que le pasó a Walter también me sucedió a mí, entonces, o sea, está bien si es que nos tocó calificar solo a una persona, porque a mí primero me salió dos personas y después solo una, entonces yo califiqué, entonces supongo que debe estar también, ¿no? Ya, vamos a ver, Yasmín. Por favor. Yasmín Zumba. Usted Sí. no tenía compañeros asignados porque seguramente usted no subió el trabajo, ¿no es cierto? No, sube mi compañero. Eso, ya. Y estaba asignado calificar a José Antonio Mejía Minchala. Ah, ya, sí, pero me ¿Ya? salió también al compañero Montes de Oca primero y después ya no. Ya, ya. También me Entonces, pasó lo mismo. Gracias, ya, doctor. ya. Profe, a mí también.
Ya, no hay problema. Todavía. Si es que la segunda asignación estaba uno solo, no hay problema. Ah, ya. ¿Sí? Repito, me salió a calificar al compañero José Mejía y a otro compañero y otros compañeros también. No sé si estará registrada. Ya, vamos a ver, Elizabeth. Sí. Ya, Elizabeth, a usted seguramente no subió, ¿no es cierto? Subió su compañera o compañero el trabajo, pero usted Sí. estaba asignada para Lucía Jacqueline Pino y Johnny Daniel Yumbla. A ver, déjeme ver. Sí, ya di. Invitaciones Sí, otorgadas. me equivoqué, perdón. Yumbla y Pino, Ya, sí. pero suyo no está registrado. Yo sí le envié, doctor, no sé qué pasaría. Sí le envié, pero me salía que no está enviado calificado, no me salía. O sea, yo le enviaba, o sea, yo le ponía guardar y enviar y me volvía a salir que no se ha guardado, que no está enviado. Estaba con las tres ítems de calificación cuando usted hizo. Lo mismo que les pasó a los otros compañeros, solo me salía en la parte de arriba un escrito con una línea de, Párrafo, de los claro. criterios. Ajá, sí. Ese es el grave inconveniente. Ya el sistema se volvió medio loco. Entonces, no estaban saliendo los ítems de calificación, porque cada ítem de calificación tenía ahí una nota, ¿sí? Tenía una nota de profundidad del tema, una nota de estructura del material y otra que decía cuánto contribuyó al conocimiento de usted, ¿sí? Seguramente en su caso no le salió todavía esa modalidad. Bueno, No me salió nada de eso, doctor. bueno. Vamos a ver cómo solventamos esto, chicos. Pero, como digo, desgraciadamente porque algunas cosas me vuelvo así muy voluble, entonces se entorpece completamente este tipo de automatización de cosas. Yo creo que tenemos ya en esta etapa que también nos falta todavía el interciclo total, ¿no es cierto? Vamos a tener que acostumbrarnos a respetar los tiempos debidos. O si no, se me complica terriblemente, salvo excepciones muy dramáticas para poder dar nueva apertura o ir para atrás en el sistema para cualquier evaluación o calificación. Entonces, voy a ver cómo puedo solventar de alguna manera esto. Pero de aquí en adelante, chicos, a tener más precaución. O sea, ¿quién no revisó su e-virtual? Y quien no cumplió a la fecha de vida, pues lamentablemente quedará sin nota. Ustedes entenderán que no es ser mala gente. El asunto es que no se puede trabajar bajo ese sistema de que pongo fechas, quito fechas, abro horas y cambio horas. ¿Sí? Quedemos entonces así. Yo sé que no nos gusta entrar a la virtual, pero vamos a tener que hacer. ¿Sí? Vamos a tener que hacer. Yo he comprobado que hay algunos que ni siquiera visitan. Entonces, vamos a tener que hacer, nos guste o no nos guste. Como ir a clases, tendré que entrar yo al aula virtual. ¿Sí? Quedamos así. Ya, doctor. ¿Ya? Ya, doctor. Gracias. Bueno, hecho. Gracias. Bueno, ¿en qué quedamos la clase anterior? ¿Quién me recuerda? Jacqueline. Y doctor, estábamos viendo lo que era de los pollos. ¿Pero qué? Lo que era la crianza, el éxito de la crianza. ¿Pero qué Creo que era decíamos? eso. ¿Pero qué decíamos? ¿Qué conversamos? ¿Alguna ideita para acordarme yo que tengo
memoria medio frágil. Era la organización de cómo poner los pollos en galpones. Segura, segurísima. ¿Segurísima o no? Sí, profe. Patricio, ¿qué dice? ¿Fue eso o no fue eso? Bueno, sí, parecido, pero más o menos la última parte que estábamos viendo fue las temperaturas letales y la humedad a la que aguantan los pollos. Ya. No vimos todavía cómo tenemos que poner en los galpones. Recién vamos a intentar ver cómo colocar efectivamente y de buena manera. Comenzamos a ver primero una pequeña, ¿no es cierto?, introducción de lo que era infraestructura. Cómo teníamos que visualizar la infraestructura de los pollos para la crianza de pollos. Eso era lo que un poquito vimos y decíamos que uno de los factores fundamentales que tenemos que ver con la infraestructura, ¿qué eran? ¿Cuáles eran los factores fundamentales que teníamos que ver para infraestructura? Que no deben tener costos La altos orientación. y deben ser funcionales. Ya, ¿qué más? María Isabel, Los materiales para la infraestructura. ¿qué de los materiales? El tipo de material. ¿Y por qué era importante eso? Profe, Porque, bueno, sigue, perdón. porque así se garantizaba que, o sea, que los pollitos se adapten bien cuando lleguen después de todo lo que es el proceso del crecimiento. Como tal, ¿influirá los materiales dentro del manejo o no? ¿O cuáles son los aspectos técnicos que tengo que yo intentar controlar? La ventilación también, así hablaba, profe. Ya, ventilación es uno, ¿qué más? La orientación del La- galpón. La orientación que influye en qué? La orientación con respecto al sol y la luz en sí Luminosidad. para la temperatura. Ya, tenemos ya dos factores, ¿no es cierto? Bueno, uno que mencionó, pero así levemente. Decíamos que la infraestructura debe a nosotros permitirnos controlar ventilación, luminosidad, humedad y temperatura. Que esos eran los 4 factores fundamentales que uno, cuando hace una infraestructura, debe estar claro que va a poder controlar. ¿Sí? Y dentro de estos, ¿cuál decía yo que era crítico y que casi era el 50% del éxito de la crianza de pollos? ¿Cuál de estos 4 La factores? temperatura. Control de la La temperatura. temperatura. La temperatura, ¿no es cierto? ¿Por qué decíamos que la temperatura es crítica? Porque el pollito viene de un día de nacido y sale el pollito de lo que es la incubadora. Y la incubadora está precisamente a temperaturas altas, 38 grados, así más o menos, ¿no es cierto? Entonces decíamos que el pollito, al venir al galpón, no puede ser instalado en un galpón demasiado frío o demasiado caliente. Si es demasiado caliente, le deshidrata al pollito. Y si es demasiado frío, en cambio, el estrés de frío, el shock térmico hacia lo frío, también le puede causar problema. Entonces, ya vamos a ver que los galpones tienen que ser calentados con la suficiente anticipación
para que precisamente nosotros disminuyamos el shock térmico que esos pollitos deben tener, ¿sí? Sabiendo, y les mencioné, de que cómo vamos a instalar, ¿no es cierto? En los próximos días vamos a ver cómo deberíamos instalar y cómo debemos recibir al pollito dentro de los galpones, que no es una cosa de abrir la caja y ponerles ahí directamente, ¿sí? Tiene su técnica y eso es lo que tenemos que aprender, a instalar correctamente los pollitos dentro del galpón, sabiendo que asimismo les conté de que la ganancia de la crianza de pollos está cuando yo la actividad realizo desde el primer día, que no hay mucha ganancia en la crianza de pollos cuando yo compro pollos ya de 21 días, de 25, de 30 días, y quiero de ahí yo partir la crianza para hacerle una actividad rentable. No, ahí, como les decía, vamos a hacer como una alcancía. Simplemente ahí vamos a ir guardando dinero, dando de comer a los pollos y luego simplemente vamos a recuperar el momento en el cual vendemos, ¿sí? Creo que les ofrecí también alguna información. Alguien creo que me preguntó los costos de producción y les dije que tenía que actualizarme. Miren ustedes, ¿no es cierto?, que este rato en la producción comercial, industrial, los pollos están saliendo a las 7 semanas de edad. Estos datos son importantísimos. Pero normalmente, cuando no estamos hablando de la producción industrial, normalmente están saliendo a los 49 días, ¿sí? Perdón, cuando estamos en lo industrial, más o menos son 6 semanas, ¿sí? Es decir, con la selección estamos yéndonos hacia las 6 semanas. Y normalmente no deberíamos nosotros pasarnos de las 7 semanas de edad, es decir, 49 días, ¿ya? Los costos de producción, ese día no me equivoqué mucho. Ahorita el costo de producción más o menos bordea 78, 80 centavos de dólar, ¿sí? Y el precio de venta en pie, es decir, cogido el pollo vivo y entregado, está más o menos a 82, 85 centavos. Y en cambio el pollo faenado, es decir, ya cuando le vendo muerto el pollo, ¿no es cierto?, está más o menos a 1.15, 1.18 centavos de dólar, ¿sí? Esos son ahorita los costos que están más o menos en el mercado. Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto?, lo sensible que es, porque como creo que sí les comenté, el mercado del pollo es más o menos como el mercado de la leche, muy inestable y por temporadas. Y así como en la leche les decía que a veces estamos nosotros peleando el precio de la leche por medio centavo, acá también, ¿no es cierto? El productor de pollo a veces pelea por 1 centavo por libra, por 2 centavos, 1 centavo, porque ahí muy probablemente está su ganancia. ¿Cuál es más riesgoso? Por supuesto que la crianza de pollos es una actividad de alto riesgo, ¿sí? Tiene riesgo alto de fracaso, especialmente cuando no tomamos nosotros las medidas técnicas necesarias para disminuir aspectos de sanidad y mortalidad, ¿sí? Entonces, más o menos, eso era lo que un poco habíamos conversado, ¿sí? Ahora vamos a continuar, ¿sí?, sobre la temática. Doctor, una pregunta. Sí. Usted dijo que salía el precio de 70 y algo de centavos en los pollos criados industrialmente, a nivel industrial.
Y bueno, no a nivel industrial. Este precio del pollo más o menos está, llamémosle así, bajo un sistema, eh, eh, ¿cómo semi-industrial pudiéramos llamarle, ¿sí? Es decir, aquellos que tienen un nivel no tan alto de producción de pollo, es decir, en la empresa media, mediana, ¿sí? No en la gran empresa ni en la pequeña empresa. Ah, profe, porque yo le hacía esta pregunta porque nosotros recién terminamos de vender los pollos, estaban 1.200 y nos salió más o menos a 54, 55 centavos la libra de cada pollo en pie. Ya. Entonces me pareció, sí, entonces eso quería saber si es que era a nivel industrial o a qué nivel ese precio. No, si usted tiene ese costo de producción es excelente. Eso quiere decir que tiene un buen balanceado, le entregan una buena calidad de pollo y además de eso, la mortalidad casi que debería ser nula para alcanzar ese, Ujú, sí. ¿sí? Ese costo de producción, que es muy bueno. Al menos es muy, muy bueno eso. Sí, eso me estaba, digo, 70 centavos porque si así hicimos cuentas y se nos salió bastante bajo, a menos de 60 centavos. Consideraron, y ahí va una pregunta ya un poco, ¿no? Consideraron lo que es instalaciones, depreciación de equipos e instalaciones. Ya viene estando bastante tiempo ahí y, Ya, y lo que es los bebés no se le escucha muy bien, pero yo quisiera que nos cuente si en el costo que ustedes calcularon está considerado dos cosas que a veces nos olvidamos y subvaloramos. Es depreciación de equipos y construcciones y mano de obra. Ya nos fue Silvia. No, profe, nosotros simplemente lo que es que ya mantenemos bastante tiempo el negocio y prácticamente no sé, creo que al inicio, en la primera vez, sacaron todas esas cosas y de ahí no hemos vuelto a Ya. sacar durante todo este tiempo, como se mantiene ahí instalado y todo. Y mano de obra. Es mano de obra familiar. Claro, mano de obra familiar. Ya, y la persona encargada del cuidado cobra un salario. Sí, Ese salario está incluido en el costo de producción. eso sí, tenemos que incluir. Solo el precio, la depreciación de los insumos, como son los bebederos, los comederos, las mangueras, eso Ya. no hemos tomado en cuenta. Bueno, ahí, ¿no es cierto? Habría que un poquito revisar esos costos directos e indirectos que están involucrando ahí dentro de la producción. Y si podemos, porque eso podemos hacer al final de toda la temática de pollos, puede recolectarnos un poquito esa información, a ver si al último podemos intentar calcular el costo de producción del pollo que están ustedes criando. ¿Sí? Pero es un caso muy interesante, aprovechando que usted tiene esa actividad. Ujú, ¿Ya? Hecho. Entonces, ya. si me ayuda recolectando todos esos datos y me hace llegar por un correíto, alguna cosa, sería muy interesante. ¿Sí? Ya, profe. Hecho. Bueno, entonces, chicos, vamos a continuar, ¿no es cierto? Habíamos quedado en esta parte, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros que controlar muchísimo lo que es de esos 4 factores que había mencionado. Luego de eso, en las dimensiones que tenemos nosotros en los galpones de pollos, uno tiene que, de alguna manera, ¿no es cierto?, calcular la construcción rural no
contemplando una dimensionalidad muy estática o muy fija, llamémosle así, por lo que es expansible la actividad. Pero otra de las cosas, nosotros también tenemos que saber calcular de acuerdo a la densidad poblacional de aves que yo pueda tener o que quiera tener dentro del galpón para nosotros poder hacer efectivamente y no invertir mucho dentro de la infraestructura. Y hay algunas normas que, si bien son interesantes de conocerles, pero no responden a una forma o a una dimensionalidad única, porque uno como técnico puede ir modificando de acuerdo a la zona en donde realice la explotación de pollos. No es lo mismo tener una infraestructura en la costa que tener infraestructura de crianza de pollos en la sierra, ¿sí? Es completamente diferente, fundamentalmente en altura, ¿sí? En altura de paredes o en altura de techo. ¿Por qué? Porque si estoy yo en clima frío, yo voy a tener una altura mínima a la cumba, es decir, el alto del techo. En cambio, ¿y por qué hago eso? Porque tengo que concentrar temperatura. En cambio, cuando estoy en la costa, los sistemas o las construcciones utilizadas para crianza de pollos, ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Son con paredes mínimas y los techos son más altos. ¿Por qué? Porque tengo ahí que favorecer precisamente la ventilación que tiene que pasar por ahí para disminuir temperatura ambiental para que los pollos no se sofoquen. Los pollitos de carne, por su alto metabolismo que tienen, es decir, su alta velocidad de transformación alimento a carne, les hace muy susceptible a lo que se llama golpe de calor. Es decir, están con su metabolismo generando mucha temperatura, mucho calor, y a eso se le suma el calor ambiental o la temperatura ambiental, y esos animales, si no se controla la temperatura, van a morir y se dan muertes por golpe de calor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunas indicaciones, ¿no es cierto? Por un lado, aquí la altura, nosotros más o menos podemos tener un referente de 4.5 metros a la cumba. La cumba es, ¿no es cierto?, donde se unen las dos aguas del tejado. La caída del techo, 25-30% de inclinación. Las paredes, depende, ¿no es cierto?, 0,8 a 1 metro de alto, porque eso favorece ventilación y también la inversión se disminuye. En la costa es mucho más bajo. En la costa nosotros tenemos paredes de 40 centímetros, porque ahí simplemente, ¿no es cierto?, nos sirve para evitar el ingreso directo, llamémosle así, de animales indeseables. Y entonces se hace una pared muy pequeña, pero acá en la sierra nosotros tenemos que elevar paredes precisamente para poder concentrar temperatura. Pero lo que sí, como norma, ¿no es cierto?, nunca tenemos que tener paredes completas, ¿sí? Por más que tengamos climas muy fríos, no se recomienda hacer galpones de paredes completas. ¿Por qué? Porque en cambio eso no facilita el manejo de ventilación dentro de los galpones. Y ya les mencioné que el aire dentro del galpón se contamina muchísimo. Y se contamina por la combustión del combustible utilizado para la calefacción. Se contamina por el amoníaco, ¿no es cierto?, de las deyecciones. Se contamina por la polución proveniente del balanceado o de la cama de crianza de los pollos. Son los fundamentales, ¿no es cierto? Además de la humedad que proviene del agua. Entonces, cuando hacemos paredes completas, no favorece el intercambio de aire.
Tenemos que intentar tener galpones siempre rectangulares. Nunca la construcción rural es recomendada que sea cuadriculada o cuadrangular o cuadrada, ¿sí? Siempre es interesante de que sea y tenga una forma rectangular. Un ancho, ¿no es cierto? Aunque esto es relativo, un ancho mínimo de 6 metros y máximo 12, 14 metros, ¿sí? Pero esto, como digo, es relativo porque uno puede manipular, manejar las dimensiones de acuerdo a las necesidades. Y este es un primer acercamiento de cálculo, aunque ahora hay por kilos de carne, ¿sí? Pero se utiliza mucho esto como un parámetro práctico. Si yo crío hasta 8 semanas los pollos, yo debería calcular 10 a 12 aves por metro cuadrado cuando son líneas de pollo livianas. Y debería considerar 8 a 10 aves cuando son, en cambio, líneas pesadas de pollo, ¿sí? O cuando yo, ¿no es cierto?, voy a entregar pollo para asadero, es un pollo pequeñito, ¿sí? Y ese se llama pollo parrillero. Ese pollo no le dejamos crecer mucho, es un pollo pequeño y por lo tanto me permite a mí tener mayor densidad de aves por metro cuadrado. En cambio, hay otra línea de producción que se llama, por ejemplo, del pollo navideño. El pollo navideño, en cambio, es un pollo muy grande, bastante crecido. Cuando yo hago esa línea, ya sea por temporada o por costumbre, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que considerar un menor número de pollos por metro cuadrado, ¿sí? Y miren, esto no es cierto, esto sí es desde la práctica. Esto es un poco lo que sí deberían ustedes aprender, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos los dos conceptos, ¿sí? Para poder nosotros calcular la construcción. En la primera columna tenemos el peso vivo de las aves, ¿ya? Esto es al peso al cual salen, ¿ya? Es decir, yo puedo vender pollos que tengan 1.3 kilogramos, o puedo yo vender pollos grandes, ¿no es cierto?, muy grandes, que pueden tener 3.63 kilos, ¿sí? Es decir, pollos, estos son pollos de temporada, esos de gran peso, especialmente de Navidad, ¿sí? Entonces, dependiendo del peso de venta que yo decida para mi mercado, entonces yo puedo, ¿no es cierto?, decir, cuando yo voy a sacar pollito liviano, entonces yo calculo la superficie en 21,5 aves por metro cuadrado, ¿sí? Lo que me da igual, ¿no es cierto?, a decir 29.2 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué esto es importante? Porque antes nos preocupábamos mucho de sacar número de pollos por metro cuadrado. Eso ya se está dejando de lado. A mí lo que me interesa ahora es sacar número de kilos de carne de pollo por metro cuadrado. Es lo que decía también en producción de leche. Antes me preocupaba yo por sacar más leche por vaca. Ahora les decía, ¿no es cierto?, que nos preocupamos mucho por saber cuántos litros de leche me sale por hectárea, ¿sí? Entonces, esto es el concepto parecido en pollos. Cuando yo digo, voy a sacar pollos de 2,27 kilogramos, yo debo calcular 12,7 aves por metro cuadrado, ¿sí? Y cuando saco pollo navideño o pollo grande, yo debería calcular 9,4 aves por metro cuadrado, ¿sí?
¿Alguna pregunta? ¿El concepto está claro? Doctor, Sí. disculpe una consulta. Verá, por ejemplo, yo he visto que en el mercado venden los pollos, creo que son para recriarlos. ¿Cuántos de esos pollos entran por metro cuadrado? O sea, desde bebés hasta esa edad. ¿Usted se refiere a los pollitos esos ya emplumados, blancos, medianos? Sí, Que se... que los venden en los mercados, creo que, no sé, los dicen como de 21 días o algo así. Sí, sí. Ya, el pollo de 21 días, ¿no es cierto? Es que depende ahí, depende de la decisión del peso final al cual yo quiera sacar, no al cual entran los animales. Por ejemplo, yo puedo decir, mi mercado del pollo es entregar pollos que tengan 5 libras de peso. El vecino dice, no, mi mercado del pollo no es de 5 libras. Yo voy a entregar en el restaurante, en los asaderos, ¿no es cierto?, las colonias, por decir alguna cosa, y ahí, ¿no es cierto?, es un pollo pequeño. Por lo tanto, mi mercado es de 1,82 kilogramos, ¿ya? Y otro puede decir, no, 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 mi mercado es los asaderos de camino, donde el pollo es grande, ¿no es cierto? Entonces dice, no, mi mercado a mí me exige que tengo que entregarle pollo de unas 6,5 libras, ¿sí? Depende de esa decisión de mercado que yo tenga para calcular la superficie requerida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? Si yo voy a sacar este pollito liviano para los restaurantes de la ciudad, entonces yo puedo calcular 15,4 metros cuadrados, 15,4 aves por metro cuadrado. Para el otro caso, que entrega un pollito, ¿no es cierto? Un pollo mediano de más o menos unas 5 libras, entonces tiene que calcular 12,7 pollos por metro cuadrado. Y para el otro que va a entregar en los asaderos de camino, en cambio él tiene que calcular 10,8 aves por metro cuadrado, ¿sí? ¿Por qué cambia? Porque la densidad, es decir, el pollo grande como tal, va a utilizar en todo su tiempo de crianza mayor espacio. Por lo tanto, si yo calculo este de aquí, este pollo de aquí, con esta densidad, simplemente después los pollos se van a ahogar. ¿Por qué? Porque le calculé un espacio tan pequeñito que luego de eso, cuando ya están creciendo y son grandes, simplemente no van a avanzar, ¿sí? No sé si contesté, Yasmín, que me preguntó, creo. Ah, ya, Inge, verá, lo que pasa es que me refiero a que, por ejemplo, mucha gente hace criar los pollos desde bebés hasta una edad, no sé, de unas 2 o 3 semanas y los vende para que la gente que les compre o sea, los críe ya hasta carne. Entonces Ah, me ya, refería en el área que necesitan esos pollos bebés hasta hacerse de esa edad, ya. creo que son 21. Ya, yo calcularía esta densidad, ¿sí? 21,5 aves por metro cuadrado, ¿sí? Ah, Yo, ya, la primera. yo utilizaría la primera, sí, porque ellos no van a alcanzar más allá de este peso, ¿sí? Es más, hasta está elevado, ¿no es cierto? Entonces no van a alcanzar ese peso. Por lo tanto, yo tranquilamente pudiera trabajar con esa densidad. 21,5 pollos por metro cuadrado para sacar a 21 días. Ah, ya, gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Hecho. Pilas con esto, que esto les he preguntado yo en las evaluaciones. ¿Sí? Bueno. Luego de eso, ¿qué equipos más tenemos nosotros para crianza? Fundamentalmente, no son muchos los equipos, pero son los indispensables. Primerito, ¿no es cierto? Comederos. Estos comederos de pollos hay de varias formas. Este de canal
que ya casi que está en desuso. ¿Sí? Antes se utilizaba mucho y ahora se mantiene utilizando ya para aves de postura. Es decir, como tal, es una canal, ¿no es cierto? Déjenme ver. Bueno, es una canal como esas que tenemos en los techos, ¿no es cierto? Y por eso se llama así, en donde se coloca el alimento para el consumo. Actualmente, ¿no es cierto? Los que más se están utilizando son estos. El de tolva con plato o de cadena sin fin, cuando quiero ya automatizar más o menos la dotación de alimento. ¿Sí? Son los más comunes actualmente. Ahora, los comederos cambian cuando estamos en los 3 primeros días de vida o de instalación del pollito, con lo que es los comederos que se utilizan para el periodo siguiente de crianza. Para los primeros 3 días, 4 días de crianza se utilizan bandejas para la alimentación. ¿Sí? Es decir, como tal, es una bandeja que está, ¿no es cierto?, es muy bajita, en donde los pollitos pueden incluso hasta subirse y conseguir el alimento. ¿Por qué se utiliza eso? Para facilitar precisamente la consecución de alimento y que de alguna manera se acostumbren a la alimentación y no comiencen a recoger el aserrín que puede estar en la cama que colocamos para recibirles. ¿Sí? Normalmente esto, ¿no es cierto?, se calcula una bandeja por 100 pollitos. ¿Sí? Ese es un poco el cálculo que se hace. De tal forma que si estamos con 500, con 5 bandejas es tranquilamente. Ahora, cuando quiero yo ahorrarme, técnicamente la caja en la que nos entregan los pollitos, la tapa está diseñada como para servirnos de bandeja de alimentación, siempre y cuando esté muy bien conservada y limpia. Yo puedo coger la tapa de la caja en donde nos entregan los pollos, darle la vuelta y utilizar como bandeja de alimentación para los 3 primeros días. ¿Sí? Luego de eso, cojo esa caja, esa tapa y boto, incinero para evitar contaminación. ¿Sí? A la segunda semana, cuando estoy yo utilizando comederos de canal, yo normalmente calculo 5 centímetros por ave. ¿Sí? Cuando estoy yo utilizando comederos de cadena sin fin, ¿no es cierto?, puedo yo utilizar esta dimensión, 2,5 centímetros por ave, o si no, 40 por metro lineal. Ya vamos a ver un poquito las fotos. Y los comúnmente utilizados, los comederos de tolva, de 38 centímetros de diámetro, yo utilizo para 70 aves. ¿Ya? Estos de aquí son las fotos, ¿no es cierto? Este de aquí es comúnmente el que se conoce. Ese es el comedero de plato con tolva. Entonces uno coloca, ¿no es cierto?, por aquí el balanceado, llena acá y luego va bajando poco a poco el balanceado por dentro de la tolva. ¿Sí? Estos tienen que ser colgados, no pueden estar asentados al piso. Este es uno de plato. ¿Sí? Este, en cambio, es un sistema de tornillo sin fin. ¿Sí? Dentro de este tubo de aquí existe un tornillo sin fin. Entonces va dando la vuelta. ¿Sí? Va dando la vuelta y el balanceado va cayendo aquí automáticamente, donde los pollitos pueden comer. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente estos son los que están regularmente y cuando quiero yo automatizar, entonces puedo irme a estos de tornillo sin fin. ¿Sí? Bebederos.
bebederos hay fundamentalmente de dos tipos. Uno de tetinas que intenta disminuir la mano de obra, y también el más comúnmente utilizado, que son los tipo campana automáticos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los dos. Estos de aquí, miren, este de aquí es el bebedero, ¿ya? Es como una tetita, ¿sí? Entonces, allí va el pollito y picotea y sale gotitas de agua para que tome. Y este es el más regular, que es en cambio los bebederos automáticos de campana, ¿sí? Esos son los dos tipos fundamentales que nosotros podemos conseguir. Ahora, una tetina, ¿sí?, puede ser para 12 aves. Y los bebederos tipo campana de 40 centímetros de diámetro, ¿no es cierto?, puedo yo utilizar 6 a 8 por cada 1000 pollitos, ¿sí? 6 a 8 bebederos tipo campana para 1000 pollitos. Y hasta las 12 semanas, ¿no es cierto? Hasta las 2 semanas yo puedo utilizar 15 bebederos de 4 litros para 1000 pollitos, ¿sí? Estos bebederos complementarios se utiliza al comienzo de la instalación del pollo para facilitar un poco el acceso al agua. Y son unos bebederitos, ¿no es cierto?, que uno llena manualmente y se los coloca intercalado entre los bebederos automáticos para evitar mucho la competencia de acceso al agua. Mientras más bebederos existe, los pollitos pequeñitos tienen menor competencia y por lo tanto pueden beber agua, ya sea medicada o agua simple, con mucha facilidad, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto?, como decía, estos de aquí, que tranquilamente podemos utilizar incluso en explotaciones, en galpones semi-industriales, ¿sí? Estos son un poco de cuadros que les puede ayudar a ustedes para calcular, ¿no es cierto?, cuántos comederos, cuántos bebederos yo puedo o debo utilizar dentro del galpón. Porque ustedes entenderán que si yo pongo una cantidad reducida de bebederos, entonces los pollos van a competir por el agua, no van a tener acceso suficiente al agua y eso disminuye el consumo de alimento, ¿sí? O si pongo demasiados bebederos, en cambio, la evapotranspiración y la evaporación, ¿no es cierto?, de ese líquido, en cambio, me va a incrementar demasiado la humedad del galpón, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto?, por qué es interesante el cálculo de bebederos y de comederos también, porque si no, se genera una competencia de alimentación grave. Van a comer solamente o primordialmente aquellos que sean más grandes, y los que son de menos corpulencia, porque los pollos no son parejos la mayoría de las veces, entonces la competencia va siempre en desmedro de aquellos de menor condición corporal, de mayor corpulencia corporal, ¿sí? Van siempre a comer al último y el resto, ¿sí? Entonces, esto les ayuda un poco al cálculo, ¿sí? Entonces, comederos, miren ustedes, comedero de plato, aves por plato, yo puedo calcular en hembras 20, en machos 20. Y bebederos, ¿no es cierto?, de campana, yo puedo calcular a 80 y 100 aves por bebedero y en machos 80, ¿sí? Entenderán que en bebederos, ¿no es cierto?, hay esa diferencia porque precisamente los machos tienen mayor corpulencia y por lo tanto necesitamos disminuir el número de aves por bebedero, o lo que es contrario, darles más bebederos por su tamaño de cuerpo mayor. Luego de esto, creo que conversamos un poco la semana anterior, la campana de crianza.
esta campana de crianza es la fuente de calor que tienen los pollitos. Precisamente es nuestro equipo que nos permite a nosotros elevar la temperatura del galpón. ¿Sí? Se utiliza, sí. Doctor, disculpe que le interrumpa. Una sola pregunta antes de pasar al tema del calor. En el Sí. tema del agua, doctor, para poder instalar, ¿no es cierto?, las campanas que son las automáticas de tubo que usted nos mostró, ¿qué capacidad y a qué altura debería estar el tanque para poder más o menos suministrar en un galpón de 1000 pollos? Ya, es una buena pregunta y como experiencia, ¿no es cierto? Incluso en la instalación que tenemos en Irquis, nosotros tuvimos problemas de instalación directa quisimos ahorrarnos y le instalamos directamente a la manguera de agua. Pero nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el sector rural hay, ¿no es cierto?, alzas de presión y bajas de presión del agua. Entonces, ¿qué pasaba? Que no nos permitía regular correctamente. En ese sentido, es indispensable, ¿no es cierto?, también la dotación de un tanque de reserva. No soy experto en presiones, pero de la experiencia, ¿no es cierto?, más o menos, si colocamos nosotros el tanque de reserva a unos 3 metros en una plataforma, tranquilamente le da la presión suficiente para manejar los bebederos automáticos de campana. Con unos 3 metros tranquilamente uno puede manejar la presión. Gracias, doctor. Y ahí igualmente el tema de antibióticos y el tema de tratar de las vacunas se podría incorporar ahí mismo en el tanque, ¿no es cierto? Claro que sí. Esa es una de las facilidades que nos da el tanque de reserva. ¿Por qué? Porque yo tengo control del volumen que está en el tanque. Entonces, si bien yo digo, a ver, yo quiero preparar antibiótico y solamente necesito darles al día 50 litros de agua medicada, entonces yo puedo controlar, ¿no es cierto?, el volumen que está en el tanque de reserva, preparo en los 50 litros y doto esa agua. Y luego sí, le vuelvo a llenar con agua pura para que pasen el resto del día tomando agua no medicada. Sí, es verdad, facilita muchísimo el tanque de reserva para el manejo sanitario de las aves. Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Y alguna otra pregunta? Bueno, entonces les decía que la campana de crianza, ¿no es cierto?, es la fuente de calor y la fuente que nos va a permitir a nosotros manejar, llamémosle así, y como tal controlar la temperatura. Con ella vamos nosotros fundamentalmente a subir la temperatura en las primeras etapas de crianza, que es lo crítico, ¿sí? Entonces, yo calculo, porque hay campanas de crianza de 50 pollitos, de 100 pollitos, de 200, de 500 o incluso de 1000 pollitos. Pero lo que sí, como recomendación, ¿no es cierto?, siempre he dicho yo que no es bueno echarse a una sola campana muy grande. Siempre, desde mi experiencia, me ha servido el hecho de que yo puedo, ¿no es cierto?, la campana o la necesidad dividir en 2 o 3 campanas. Con eso yo puedo controlar mejor, porque si la una, ¿no es cierto?, se apaga, se daña, entonces yo puedo intentar suplir esa necesidad de calor con las otras 2. En cambio, si yo compro una sola campana, se me dañó esa una y se acabó la fuente de calor. Y eso es crítico. Entonces, con infrarrojos que se utilizaba antes, ¿no es cierto?, que había dicho la compañera también, que había utilizado, con infrarrojos, más o menos, ¿no es cierto?, de 40 a 70 centímetros y 250 voltios, eso sirve una lamparita para 60 a 100 pollitos. Pero estas ya se han desechado, ¿sí? Y se utiliza mucho lo que es estas, son las más comunes, las criadoras portátiles. Son como tal una campana con
una especie de hornilla dentro. Creo que sí tengo una foto, ¿no es cierto?, para mostrarles. Y eso uno enciende como una hornilla. Es igual que una hornilla de cocina. Lo que sí, la campana de crianza tiene que estar correctamente nivelada, es decir, recta. ¿Por qué? Porque generalmente la campana es de aluminio. Entonces, cuando yo no, generalmente tiene esta forma, y cuando yo no nivelo bien, entonces queda así. Por lo tanto, la llama va a irse para este lado y va a quemar el aluminio o va a quemar la manguera de provisión de gas. Entonces, y no nos va a proveer el calor necesario y nos puede generar grandes accidentes. No han sido raros los accidentes que se han dado incendios por una mala nivelación de campanas. Tiene que estar perfectamente recta. ¿Para qué? Para que la fuente de calor vaya hacia abajo correctamente, ¿sí? Entonces, como recomendación, nunca se lancen a una sola criadora, ¿no es cierto?, campana de crianza, cuando sean volúmenes grandes de pollos que estén criando, ¿sí? Luego de eso tenemos ya común, ¿no es cierto?, la báscula que nos sirve para medir. Si estamos hablando de pesos ganados, entonces necesitamos balanzas y básculas. Las cortinas, ¿sí? La cortina tiene la función asimismo de ayudarnos a controlar tanto la ventilación como la temperatura dentro del galpón. Pero las cortinas, normalmente, ¿no es cierto?, en nuestra casa, las cortinas instalamos acá arriba, ¿sí? Así. Cogemos aquí y le instalamos las cortinas acá, ¿sí? Entonces tiene la lógica de ¿qué? De levantar, ¿no es cierto?, las cortinas de abajo hacia arriba. La lógica de la instalación de cortinas para la crianza de pollos y para cualquier galpón es al revés, ¿sí? Es al revés. Si este de aquí, ¿no es cierto?, es la pared, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la malla, ¿sí?, la malla del galpón. Las cortinas tienen que ser instaladas acá, ¿sí?, de esta manera, es decir, al revés. Instalo yo aquí, así. Y la cortina tiene que ser enganchada acá arriba, ¿sí? Tiene que ser así. ¿Por qué? Tiene su razón de ser. Es para evitar las corrientes frías de aire directas hacia las aves. Cuando yo instalo, voy a borrar, ¿sí? Cuando yo instalo como una casa para nosotros las cortinas, ¿sí?, cuando yo instalo normalmente, ¿no es cierto?, aquí, digamos que aquí sea la ventana, vamos a intentar, ya, que sea aquí la ventana, en esta parte, ¿sí? Entonces, yo la cortina tendría que subir así, ¿sí? El aire va a comenzar a entrar por aquí. Por lo tanto, cae directamente hacia los pollos. Y eso causa problemas neumónicos. ¿Por qué? Porque acá adentro el pollo está muy abrigado y entra el aire frío directamente donde ellos y tenemos problemas neumónicos, es decir, problemas respiratorios. Por el contrario, cuando instalamos, como les había indicado, ¿no es cierto?, desde abajo hacia arriba, la apertura de la cortina se hace desde acá, ¿sí?, desde acá arriba.
Por lo tanto, si aquí abrí la cortina, el aire entra acá, así, y sigue esta dirección. ¿Sí? Sigue así, esta dirección. Y luego nuevamente sube y sale hacia el exterior. En este caso, el aire tuvo todo este tránsito de aquí para ir calentándose, abrigándose para que llegue hacia los pollos. ¿Sí? Por eso que la cortina, como les decía, tenemos que instalar al revés. Entonces, yo aquí, ¿no es cierto?, puedo manejarme bajando. ¿Y por qué se controla? ¿Por qué se controla la temperatura? Porque aquí la cortina yo puedo decidir, dependiendo de la temperatura ambiental, yo puedo bajar hasta aquí, un tercio de cortina, es decir, bajar hasta aquí. Caracho. Ya, puedo bajar hasta aquí, ¿no es cierto? O puedo decir yo bajo más acá, o puedo decir bajo el total de la cortina y dejo toda esta ventana abierta. Entonces, eso me permite a mí controlar la ventilación, cómo entra el aire al galpón y qué temperatura yo quiero bajar o subir. Si quiero yo subir la temperatura, entonces las cortinas casi que tienen que estar al tope, ¿no es cierto?, hasta arriba. Si están en días calurosos y yo quiero bajar temperatura, la cortina yo puedo bajarle a la mitad. Y si es excesivo, yo puedo bajar el total de cortina. ¿Sí? Entonces, fundamental el manejo de cortinas también dentro de los galpones. Y luego sí tengo, ¿no es cierto?, bomba de mochila para fumigaciones, desinfecciones, flameador igual para desinfectar galpones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. ¿A qué altura debe estar del piso la campana de gas? Ya. Eso depende muchísimo del clima, pero mínimamente, ¿no es cierto?, mínimamente debería estar a 1,5 metros del piso. No debería estar más bajo, salvo que yo necesite, porque estoy en una zona muy fría, que necesite mayor direccionalidad de la temperatura. Pero ustedes entenderán, ¿no es cierto?, que también el efecto de la radiación que tiene la campana, entonces tiene que aprovecharse. ¿Por qué? Normalmente la campana, ¿sí?, normalmente la campana tiene esta forma. Es así. Acá tiene la hornilla, ¿no es cierto? Esta es la toma de gas y de aquí viene ya el tanque, la manguera para el gas. Supongamos que le hago esta instalación muy bajo. La radiación que emana, ¿no es cierto?, esta campana va a ser mínima. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿no es cierto?, esta parte de la campana guía y por lo tanto va simplemente a calentar o a abrigar esta zona. ¿Sí? Es decir, es muy limitada esta zona de afección de la campana. En cambio, si es que yo instalo la campana más arriba, ¿sí?, a una mayor altura, entonces yo voy a tener mayor, del mismo tamaño, la afección de la temperatura, ¿no es cierto?, va a ser mucho mayor, ¿sí? La radiación térmica me va a permitir mayor superficie de afección y de calentamiento, ¿sí? Entonces, eso, esa es la lógica con la cual uno puede manejar, ¿sí? Pero normalmente debería estar a 1,5 metros más o menos, sin ser una altura fija y firme, ¿sí? Yo puedo variar.
Lo que sí tengo que considerar que no esté muy bajo, ya sea por precaución de accidentes o porque también estoy yo disminuyendo la capacidad de calefacción de ese equipo. Ya, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, ¿y la temperatura va a ser la misma? O sea, ¿no va a aumentar, disminuyendo según la edad o siempre va a ser la misma? Claro que sí, eso no es cierto, conversamos un poco en la clase anterior, pero bueno, vamos un poquito a recordar y repetir. Hay Sí, una doctor, norma. perdón, Ya. es que tuve problema con internet y ya antes no nos pudimos conectar, entonces Ya. para, si nos puede Decíamos, justificar. Gracias. ya. Entonces, ¿no es cierto? Decíamos que la temperatura tenemos que ir controlando porque también es gasto de energía y es gasto de dinero, ¿sí? Entonces, nosotros, mientras menos tengamos que utilizar fuente de calor, resulta más económico. Entonces, ¿no es cierto? Les había mencionado, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, esta es una rutina de control térmico, ¿sí? Estos son los días o la edad del pollito, ¿ya? Y miren la temperatura que más o menos debería tener la nave, ¿sí? Entonces, algún día yo debería tener 30 grados centígrados o grados Celsius, ¿no es cierto?, en la nave. A los 9 tendría yo que tener 26 grados. A los 21 días de edad del pollito, dentro del galpón debería tener 22 grados. Y normalmente la crianza de pollo debería terminar a 20 grados centígrados. De ahí yo no debería bajar hasta que salga el pollo. Ahora, esto cumplirse, ¿no es cierto?, no hace la gente, ¿sí? No hace. Porque quiere disminuir costos. Entonces, desgraciadamente en las últimas semanas, la temperatura del galpón está en 13 grados, en 14 grados, es decir, depende ya de la temperatura ambiental, ¿sí? Más no del control térmico. Entonces, de una manera muy fácil, ¿no es cierto?, habíamos dicho que esta norma de aquí, ¿no es cierto?, se debe reducir 2 grados centígrados o 2 grados Celsius por semana hasta llegar a 18, 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se hace es quitar la fuente de calor a la tercera o cuarta semanas. Deberíamos, pero si tenemos, como aquí en Cuenca y en la Sierra, tenemos temperaturas inferiores, yo me extendería un poco más en el control térmico. No les quitaría directamente a la tercera o cuarta. Lo que sí, yo en el día, que sí se puede alcanzar con una buena construcción y control térmico, yo en el día sí puedo alcanzar temperaturas de 17, 18 grados dentro del galpón, porque influye la temperatura ambiental más la temperatura de refracción y la temperatura corporal que producen los animales. Entonces, de todo eso tengo yo que aprovechar, ¿sí? Pero la lógica es que tenemos que, en lo máximo, evitar el gasto innecesario de la fuente de temperatura, ¿sí? Ya, doctor, muchas gracias. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, para ponedoras, ¿no es cierto? Como información, porque no vamos a estudiar mucho ponedoras. Para las ponedoras se necesitan las baterías o jaulas. ¿Cuándo se hace la crianza en jaulas? ¿Sí? Porque hay también lo que se llama ponedoras al piso. Es decir, están como los pollos de carne y ponen los huevitos en el piso o en nidos. Pero lo más industrial y lo más recomendado es que las pollas de postura estén en jaulas para facilidad incluso de recolección de huevos. Necesitamos los nidos, que tienen que también ser un número adecuado y calculado,
¿Por qué? Porque cuando hay muchos nidos, las gallinas se ponen cluecas. Y cuando están cluecas, no ponen huevos. Entonces, tiempo perdido. ¿Sí? Entonces, tienen para ir a estar sentadas en el nido y se ponen cluecas y disminuyen la postura. Y eso para la producción, ¿no es cierto?, no es nada conveniente. Mientras menos días de clueca esté la gallina, es mucho mejor para la producción de huevos. Y cuando hay muy pocos, en cambio, la gallina que quiere poner el huevo es molestada por las otras gallinas que reclaman también el nido. Por lo tanto, no existe una postura adecuada, ¿sí? Entonces, también tenemos que calcular el número de nidos. Las perchas que se utilizan también, que no es más que lo que se les llama el palte, porque es la forma más cómoda como descansan las aves. Luego los comederos, luego los bebederos, que más o menos tienen la misma consideración de los pollos de carne, ¿sí? Y aquí me falta un equipo que Elizabeth me hizo acuerdo, ¿sí? Es precisamente los termómetros. Si tengo que controlar temperatura, pues necesito yo un juego de termómetros para poder tener información de la temperatura dentro del galpón. Por lo tanto, se recomienda, ¿y por qué digo juego de termómetros? Porque se recomienda tener termómetros casi que a ras de piso para poder tener la información de temperatura al piso. Y se recomienda también tener otro termómetro a una altura de más o menos 1,5 metros. En cambio, esa me permite a mí tener la información de la temperatura general del galpón, ¿sí? Es decir, la temperatura del ambiente del galpón, que son temperaturas diferentes. Entonces, eso me permite a mí controlar, ¿sí? Y bueno, también otro equipo que me falta, me voy acordando y que tengo que incorporar en la lámina, que es también el círculo de recepción del pollito, ¿sí? ¿Qué es el círculo de recepción del pollito? Cuando yo traigo al pollito de un día para instalarle, yo no puedo botarle al pollito en toda la superficie del galpón. ¿Por qué? Porque yo tendría, ¿no es cierto?, que tener muchas fuentes de temperatura para tener el galpón completamente climatizado. Y el galpón les va a quedar, como son pollitos de un día, el galpón les va a quedar demasiado grande, ¿sí? Y cada uno va a estar andando por donde quiera. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, si este es el piso, del galpón, ¿sí? El piso del galpón. Entonces, miren, si yo suelto directamente, los pollitos estarán por todo lado, ¿no es cierto? Así. ¿Por qué? Porque les va a quedar muy grande el galpón por su tamaño de cuerpo. Frente a eso, yo tengo que construir lo que se llama el círculo de recepción del pollito. No es más que tableros desechables que yo hago un círculo, así, en el medio del galpón. Entonces, aquí sí yo voy a colocarles a los pollitos, ¿sí? Y la fuente de temperatura pudiera correctamente ser ubicado aquí, ¿sí? ¿Sí? Viéndole desde arriba. Según cómo van creciendo los pollitos, yo tengo que ir ampliando el círculo, es decir, agrandando. ¿Por qué? Porque tienen, ¿no es cierto?, ya mayor cuerpo. Entonces tengo que ir agrandando, capaz que llega un momento en donde simplemente ya tengo que utilizar todo el galpón, ¿sí? Porque por el tamaño corporal que alcanzaron, ya necesitan ocupar todo el galpón, ¿sí? Entonces, esa es la estrategia, como también con este otro equipo que se llama el círculo de recepción del pollito,
¿no es cierto?, puedo controlar y disminuir también el uso de energía para calentar. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna curiosidad? Yo, profe, tengo una, Sí, Silvana. pero es aparte del tema. En el caso de que a los pollos les dan la gripe, no, no les pasa ya. O sea, se demora mucho. A veces ya se les mata a sí mismo. Bueno, depende. Si es que están ellos, como le llaman, la gripe de pollo, ¿no es cierto? Quiere decir que algo está sucediendo en el galpón. Hay un mal control térmico, hay un mal manejo de cortinas, hay corrientes de aire frío indeseable que están entrando. Es decir, es consecuencia, generalmente eso es consecuencia de una falla en el manejo de la ventilación y temperatura. ¿Sí? Entonces, por ahí nosotros deberíamos comenzar medio a afinar y a observar cuál es la posible falla de la crianza de esos pollitos. ¿Sí? Porque son problemas pulmonares, son problemas neumónicos. Y esos generalmente, ¿no es cierto?, se deben a eso. O es que está la densidad del pollito muy alta, que hace que exista una concentración altísima de amoníaco. Y al estar el amoníaco, ¿no es cierto?, lo que nos hace es irritar la mucosa nasal, la mucosa de la nariz. Y por lo tanto, los pollitos también se les inflama, ¿no es cierto?, la mucosa y por lo tanto están moqueando, ¿sí? Como vulgarmente dicen, ¿sí? Entonces están con secreción nasal en su nariz. Es lo mismo que nosotros, cuando entramos a un galpón o en el laboratorio y se nos escapa un poco de amoníaco, simplemente nosotros olemos y comenzamos también, ¿no es cierto?, a moquear. ¿Sí? Puede ser entonces otra de las causas que esté sucediendo es que está mucha concentración de amoníaco dentro del galpón y también no estamos utilizando bien la ventilación. Sí, Silvana. Sí, profe. Ya. Bueno, ¿alguna otra cosa? Hecho, chicos. Si no hay, ¿no es cierto?, mayores preguntas, yo les recomendaría que comiencen a leer un manual que pueden tranquilamente conseguir en línea, ¿sí? Y que se llama el manual COP para crianza de pollos de carne, ¿sí? A ver, yo no sé dónde hay para ponerles el nombre. ¿Dónde hay pizarra? Bueno, se llama manual COP, ¿sí? A ver, vamos a poner aunque sea en una lámina. Vamos a escribir. Aquí está. ¿Ya? Es manual de crianza
de pollos. Creo que es COP 500, ¿ya? ¿Sí? Ahí ustedes van a encontrar mucha información de crianza de pollos para una crianza bastante tecnificada y que tranquilamente nos sirve para la crianza a pequeña, mediana y gran escala. ¿Sí? Ahí van a tener ustedes muchísima información más sobre lo que es crianza de pollos. ¿Sí? Y este manual nos va a servir también como base de evaluación. Aparte de las láminas que yo pueda proporcionarles, también esa literatura adicional les va a servir para las evaluaciones. ¿Sí? ¿Y alguna pregunta? Bueno. Asimismo, registren su salida y por favor diríjanse hacia el e-virtual que ustedes tienen, ¿no es cierto?, asignada la evaluación para el día de hoy. Listo. Hecho, chicos. Que tengan una buena tarde. Doctor, una consulta. ¿Y las Sí. personas que tuvimos el problema con la evaluación de las presentaciones, cómo haríamos? A ver. Bueno, voy a arriesgarme a perder la información que ya tengo ahí. ¿Sí? Voy a retroceder la actividad que ya está asignada y van a tener para evaluar a los compañeros hasta las 6 de la tarde del día de hoy. ¿Sí? A los compañeros que cumplieron y evaluaron, les voy a pedir que revisen si les valida la evaluación ya hecha, que debería ser así, ¿sí? Si no, por favor, que me ayuden con una nueva evaluación, aunque no creo que sea necesario, ¿sí? Entonces, para aquellos que no realizaron, por favor, revisen y hagan la evaluación hasta las 6 de la tarde del día de hoy. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, recuerden, última vez. Listo, chicos, que tengan una buena tarde y éxitos en la evaluación. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, disculpe. Sí, Jacqueline. La evaluación está abierta desde las 4 de la tarde hasta las 4:30. Se cierra. ¿No se dará la posibilidad que nos pueda dar un poquito más de tiempo? Claro que sí. Eso le puse la hora tentativa. Denme 10 minutos hasta entrar y cambiar la hora de evaluación. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Pero va a ser ahora mismo, ¿ya? No voy a dejar abierto hasta la noche. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Hecho. Que estén bien. Gracias, profe. Gracias, doctor. Que pase bien. De igual manera.